el Pleno del Senado. Se está hablando de considerar mayoría calificada 85 senadores y no los 86 que siempre se han considerado en el Senado. ¿Cuál es el llamado que hace a los senadores que no se metan en esta polémica? Y también la oposición ha acusado que hay presiones, incluso con ofertas millonarias, para conseguir más votos a favor de la reforma. Pues sobre eso no opino, porque eso corresponde al Congreso, que ellos definan para tener mayoría calificada y que proceda la reforma constitucional. Se sabe, se establece en la Constitución que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada. Por eso fue muy importante la elección de hace 3 meses, porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país, atar al pueblo, proteger a los potentados. Acuérdense de un juez que otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica, es decir, que se cobrara más por la luz. Y el juez salió a defender a la empresa extranjera. Gómez Fierro, sí. Ya les platiqué lo que hizo otro juez, no sé si el mismo, cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa de Peñitas, en el vaso de la presa. ¿Por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? Porque no turbinaban. Entonces no dejaban pasar agua, no turbinaban para no generar energía eléctrica, porque le competían a las empresas privadas, y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas, les daban preferencia a las privadas y por eso tenían llenos los embalses. En los tiempos de lluvia, con huracanes, había que soltar el agua y se inundaba toda la planicie. Así inundaban Tabasco. Entonces, cuando llegué dije, no van a volver a haber inundaciones. ¿Y qué creen? Hubo otra inundación, por lo que les estoy planteando. Entonces, resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal turbinar y que no estén llenas las presas, sobre todo ahí en Peñita. Y de 5 turbinas, que solo utilizaban una, y eso mediodía, empiezan a turbinar con 3, con 4, con 5, y no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía, no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad
¿Cómo en 300%? Pues, ¿qué creen? Que estamos así 6 meses y una empresa eléctrica italiana, esa, Enel, ¿sí?, presenta un amparo y se lo otorgan para que la comisión dejara de generar energía. ¿Por qué? Querían ellos tener el control del mercado eléctrico, sin importar el daño causado al consumidor por precios altos y a la gente de Tabasco que se inundaba. Entonces, a partir de ahí, decido presentar una reforma, porque tengo esa facultad como presidente de presentar iniciativas de reformas legales, es mi facultad, para reformar la ley eléctrica. Se aprueba en el Congreso y los conservadores corruptos presentan a la Corte un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y saben? Aprobada la ley eléctrica, la anulan. Pues entonces, ¿qué queda? Decirle a la gente, vamos a reformar la Constitución, pero para reformar la Constitución, necesitamos mayoría calificada, porque todo eso hasta ahora no. La legislatura que acaba de terminar teníamos mayoría simple y para reformar la Constitución se necesita 2/3 partes de los votos. Entonces el pueblo lo entiende perfectamente, porque el pueblo es sabio y vota para que se tenga mayoría calificada. Y ahora sí se pueden hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo, para que se imparta justicia y que el Poder Judicial no esté al servicio de una minoría rapaz, de los potentados. Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, que es un momento como otros de definición y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X González. ¿Cómo va a ser que un empresario
del influyentismo de la época de Salinas de Gortari sea el jefe de todos. Del bloque conservador. Nunca se había visto eso. Él es el que pasa lista y a ver, este senador les dice, defínete. Ya tenemos, ahí va contando, 30 definidos. Ya subió a 37. Ya hay 40. Y ahí va. Y luego una senadora del bloque que dice, al que vote en contra, lo vamos a linchar. Fíjense eso. Les salió lo autoritario. No me equivoco. Claro que todos cometemos errores, ¿no? No somos perfectos. Solo el Creador es perfecto. La naturaleza, podrán decir otros, la ciencia, pero uno, pues comete errores. La política no es ciencia exacta, es de aproximación. Pero cuando hablo de que los conservadores tienen 3 características, en eso no me equivoco, no me he equivocado todavía. Una, que son muy hipócritas. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Doble discurso, doble moral, siempre. 2, son muy corruptos, muy ambiciosos. Su Dios es el dinero, como decía el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, de los oligarcas. Le brillan sus ojitos por el dinero, son ambiciosísimos por el dinero. Y 3, son muy autoritarios. No me equivoco. Fachos. Entonces, ojalá y cada quien con información suficiente. Tenías ahí lo de... A ver, ¿quién? Hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Revela un estudio realizado en 31 estados que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo
a su esposa o pareja, a 180 jueces o magistrados actuaron con influyentismo para conseguir empleo a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay además otros 7.148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. En general, esos son los datos del estudio. Pero esto es posible que mañana tengamos más información. Lo que vamos a presentar.